Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia virtual más de Casa Body Adicciones. Mi nombre es Diego Alucano y el día de hoy estoy muy contento, como siempre, de estar acá con todas y todos para hablar de las 12 promesas de la recuperación. Quien esté familiarizado con el programa de los 12 pasos seguramente conoce estas, estas promesas y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de ello. Muchísimas gracias por conectarse. A Susana, Eduardo Chimés, ¿cómo estás? Edu, buenas noches. Marta García, Carlos, Mari Carmen, Jess, Josefina, Arito, Lu, muchas gracias por conectarse, Carolina. Pues nada, vamos a entrar en cuestión. Eh, Todo este material está basado en el libro azul, le llaman, de Alcohólicos Anónimos. El tema de las promesas tiene que ver con todo aquello que la recuperación o el proceso de sobriedad nos promete hacia la adicción. Y la forma en la que yo personalmente lo planteo y la forma en la que lo entendemos acá en Casa Body tiene mucho que ver con los malestares que vive una persona con adicción, que a final de cuentas es el motivo por el cual estas adicciones se desarrollan. Las adicciones en general pues no son un fin, son un medio para reducir el malestar de la vida, de existir o de sentir placeres que regularmente no sentimos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, estas promesas están encausadas, digamos, un poco a cómo podríamos sustituir, digamos, esta adicción con un estilo de vida que tenga que ver con la salud, con la tranquilidad y con un concepto básico que hoy descubriremos o, bueno, exploraremos juntos, que es el de la paz interior, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a dar comienzo a la información, una nueva, muchas gracias por estar acá de nuevo. Creo que es bien valioso el trabajo para nosotros de distribuir información, de divulgar los conocimientos y la experiencia que tenemos acá, pero el hecho de que haya personas interesadas que se conectan cada quincena a vernos es muy gratificante para todos nosotros. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con la información. Todo esto que yo les comentaba de las promesas, pues está basado en el programa de los 12 pasos. Para quien no conozca este programa, el programa es un enfoque espiritual y de autoayuda para superar la adicción y mejorar la calidad de vida. A diferencia de las posturas psicoterapéuticas, psiquiátricas y todas las aproximaciones teóricas sobre las adicciones, el programa de los 12 pasos tiene mucho más que ver con la experiencia viva, ¿no? Y eso creo que es de lo más valioso y quienes estudiamos estos temas, sabemos lo importante que es la experiencia, ¿no? Más allá de las teorías, más allá de las explicaciones, de los modelos, etcétera, la experiencia, ya sea de la adicción activa, que tiene que ver con dolor, con pérdida, ¿no? Con experiencias que muy pocas personas de repente pueden comprender, hasta la recuperación, los despertares, los fondos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto creo que es una parte bien relevante del programa de los 12 pasos y este programa se rige bajo principios generales, ¿no? Uno de ellos es la colectividad, no hay un yo superior, sino un nosotros. Este programa plantea que la recuperación solo va a ser posible en colectivo. Si bien la adicción se desarrolla y se mantiene, digamos, en contextos sociales, esto que llamamos de consumidores sociales, rara vez se trata de una conexión emocional, afectiva, colectiva. Más bien se trata de experiencias solitarias que concurren, digamos, en un mismo espacio, ¿no? Entonces, el programa de los 12 pasos lo que plantea es salirnos de eh, soledad, desolación, aislamiento e incluso lo que son llamados los defectos de carácter, la soberbia, ¿no? Todas estas cualidades, digamos, de la adicción que tienden a dejar a las personas
aisladas de la conexión, ¿no? Entonces, este principio es uno de los más importantes. Otro es que la recuperación es un proceso, no un evento, ¿no? Y esto también es bien relevante. Muchas veces los familiares, las personas que no están inmiscuidas en estos ámbitos, no comprenden el tema de las adicciones porque justamente se trata de procesos complejos, ¿no? Entonces, la recuperación, por lo tanto, también será un proceso complejo y no un evento. Seguramente muchas personas saben las consecuencias del consumo de ciertas sustancias, las consecuencias del estilo de vida ingobernable, y saben a nivel racional que tienen que detenerse, pero pues no ocurre, ¿no? Entonces, los procesos de recuperación tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la consideración de todos los ámbitos, de todas las características del padecimiento como para atenderlo en su justa dimensión. Platicando con compañeros de recuperación, personas que a veces han reincidido en el consumo, que platicamos y me dicen, oye, pues yo tenía todas las reglas, ¿no? Toda la lista de cosas que tenía que hacer y no las hice. Y pienso que juzgar la adicción como esto, como una decisión o algo que depende de la voluntad individual, pues es saber muy poco de adicciones, ¿no? La recuperación es un proceso y es un proceso colectivo, nos dice el programa de los 12 pasos, ¿no? Y finalmente, la espiritualidad como una herramienta para la recuperación. La espiritualidad entendida por cada uno de los miembros de los grupos como un poder superior, algo que de lo que nosotros nos ajustamos para darle sentido a nuestro recorrido, ¿no? Y esto lo sabemos, pues puede lucir de muchas maneras, ¿no? Para algunas personas luce como la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia que tiene que ver con las religiones establecidas. Para muchos otros tiene que ver con experiencias espirituales más mundanas, ¿no? Más del mundo, de las personas. El programa de los 12 pasos nos dice, si en algún momento batallas para encontrar este poder superior, pues usa al grupo como ese poder superior, ¿no? Entonces, bueno, la espiritualidad va a ser una herramienta fundacional de este programa, ¿no? Bien, las promesas entonces que el programa, que AA, y ahorita nos vamos a estar enfocando en AA, pero estas promesas han sido adaptadas a los diferentes grupos de ayuda mutua, como puede ser NA y muchos otros, CODA, etcétera, etcétera, que prometen cosas muy similares, que a final de cuentas pues es un estilo de vida diferente. Las promesas entonces de Alcohólicos Anónimos son una serie de afirmaciones que se encuentran en el libro grande de AA, describen los cambios positivos que pueden ocurrir en la vida de una persona cuando trabaja los 12 pasos y mantiene la sobriedad. Estas promesas se basan en la experiencia colectiva y la sabiduría de sus miembros, adquirida a lo largo de décadas de lucha contra la adicción al alcohol. Estas promesas no son obviamente garantías, sino resultados posibles que han experimentado muchos miembros de AA al trabajar honestamente los 12 pasos y mantener la sobriedad, ¿no? Entonces, estas promesas, y lo vamos a ir reiterando una y otra vez, ¿no? Estas promesas de ninguna forma son una fórmula, de ninguna forma son una garantía, sino son la experiencia de miles de personas que han seguido al pie de la letra el programa de los 12 pasos y han encontrado estas nuevas formas de vivir y de coexistir con el mundo, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar, oye, pues, ¿cómo le hicieron estas personas para hacer estas promesas, ¿no? Y se reitera esto que yo comentaba hace unos momentos. Lo primero es la experiencia colectiva, la observación de los resultados positivos en la vida de los miembros que han trabajado los 12 pasos manteniendo la sobriedad. Los principios espirituales, la aplicación de principios espirituales como la honestidad, la humildad, la gratitud y el servicio a los demás, que son conceptos que explicaremos un poco más adelante, pero digamos, todas estas fundamentos pues de la experiencia de los grupos, de la experiencia de las personas quienes aplicamos el programa Los 12 Pasos, nos pueden dar la posibilidad de hacer estas promesas, ¿no? Otra de ellas es el cambio de actitud, la transformación interna que ocurre cuando los miembros dejan de centrarse en sí mismos y comienzan a preocuparse por los demás.
¿no? Finalmente, el apoyo mutuo, la fuerza y el aliento que se obtiene de la comunidad de AA, donde los miembros comparten sus experiencias y se apoyan mutuamente. Es decir, todos estos conceptos que se aplican en los grupos de autoayuda y aquí en casa como una comunidad terapéutica que se basa en este modelo y otros, nos da la oportunidad, yo decía, de prometer, ¿no? De decir, oye, pues si tú haces esto de esta manera como se te está indicando, no hay nada que temer, dicen los grupos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es el sustento, digamos, para hacer estas promesas. Al hacer estas promesas, AA no está prometiendo un resultado específico, algo que yo comentaba ahorita, sino más bien compartiendo la esperanza y la fe en que al trabajar los 12 pasos y mantener la sobriedad, es posible experimentar una transformación positiva en la vida. Y básicamente se trata, decimos mucho acá en casa, ¿no? Y como lo marca el programa, pues cuando cambiamos todo, todo cambia, ¿no? Entonces, se trata de una fórmula relativamente sencilla para mentes complejas, padecimientos complejos, estructuras complejas, que son las que articulan la adicción, ¿no? Entonces, pues pasemos directo ahora sí a la carnita de la presentación, después de esta breve introducción y contexto de lo que son el programa de los 12 pasos. ¿Qué nos promete la vida en sobriedad? Hay 12 promesas, yo concibo una de ellas como que aglutina más y me voy a detener un poquito ahí, pero en general se trata de vamos a conocer una nueva libertad y una nueva felicidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Encontrarás una sensación de libertad y felicidad que no depende de sustancias o comportamientos adictivos. Esto es algo que muchas personas con adicción ven como imposible y una de las cosas, una de las palabras que yo he escuchado mucho en adicciones es inconcebible, ¿no? Yo no concibo una vida que no combine estos elementos, ¿no? El consumo, alguna conducta compulsiva, no lo puedo concebir. Entonces, una promesa que nos hace el seguimiento estricto del programa Los 12 Pasos es conocer una nueva libertad, ¿no? Si la libertad lucía en la adicción activa como el consumo desbocado, si la libertad lucía como hacer lo que uno quería siempre sin consecuencia alguna, si la felicidad lucía, ¿no? Como yo estar doblado por el influjo de las drogas, ¿cómo va a lucir la libertad en recuperación, ¿no? Entonces, la promesa que nos hace el programa Los 12 Pasos es encontrar una nueva forma de hacerlo, una nueva forma de sentirnos libres, ¿no? Y ahorita vamos a explicar mucho con la palabra serenidad, que les decía es uno de los conceptos que a mí me parece más importantes, ¿no? Pero bueno, la segunda promesa nos dice, no nos lamentaremos del pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos conduce a él. Dejarás de lamentarte por errores pasados y no te aferrarás a ellos. Algo que me parece muy importante y que aquí es donde entra el terreno que yo les comentaba hace un ratito sobre los malestares que tiene una persona con adicción. Muchas personas desarrollamos adicción porque tenemos una relación con el pasado horrenda, ¿no? Muchos de nosotros vivimos trauma, muchos de nosotros vivimos experiencias desagradables o dolorosas en el pasado y no nos queremos acordar de ello, ¿no? Entonces, una de lo que nos promete AA es ya no nos vamos a lamentar por ello, ni vamos a desear cerrar la puerta al punto de no querer saber nada del pasado y consumir hasta la muerte, ¿no? Entonces, una de las promesas es justo eso, ¿no? Poder voltear a ver al pasado y poder voltear a verlo con un sentido de dignidad, con un sentido de responsabilidad, donde decimos, bueno, si yo me he equivocado en el pasado, me puedo hacer responsable. Y es algo que el estado del yo infantil, que es el que desarrolla la adicción, pues no puede hacer, ¿no? Entonces, cuando uno vive desde la sobriedad, decimos, puedo enfrentar todo aquello y en AA es muy específico, en el texto básico hablan de deudas, ¿no? La mayoría de nosotros debemos dinero, la mayoría de nosotros tenemos deudas morales y queremos cerrar la puerta a eso, queremos huir, queremos desviar la atención de ello, ¿no? Entonces, AA nos promete, ya no nos vamos a lamentar por ese pasado y podemos visitarlo las veces que queramos sin sentir ese dolor que nos martillaba el alma y que nos obligaba a consumir. El número 3, la tercera promesa es comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz.
¿no? Que es una de las cosas que muchas personas con adicción, personas codependientes, personas pensadoras adictivas como todos nosotros, no conocemos. Normalmente estamos rumiando, estamos pensando, estamos consumiendo, estamos atrapados por la vergüenza, por la culpa, por el qué dirán, por el miedo al futuro, etcétera, etcétera. Y ahorita nos vamos a detener un poquito más en esta palabra que creo que lo dice todo, pues en el terreno de las adicciones. Una persona que vive en adicción activa no vive en tranquilidad y no vive con paz interior. En la número 4 nos dice, independientemente de lo bajo que hayamos llegado, veremos que nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Uno de los compartimentos más comunes en el trabajo con adicciones son estas personas que dicen, yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que juzgar, yo no tengo una opinión sobre las cosas porque consumí de tal o cual manera, porque tengo justamente este pasado, esta cola que me pisen, ¿no? Entonces AA nos promete, independientemente de qué tan bajo hayamos llegado, veremos que nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Y esto es algo que sucede mucho aquí en la casa, ¿no? El tema de personas con experiencias dolorosas o consecuencias altísimas que pueden compartir su experiencia y decir, yo conozco ese dolor, yo conozco esa llama por dentro, decía la canción, ¿no? Yo conozco ese infierno y te puedo decir por dónde no ir, ¿no? Entonces, esta experiencia puede ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. Una de las consecuencias bien básicas de la adicción es que las personas pierden la capacidad de creer en sí mismas, ¿no? Y esta promesa que nos hace AA es, independientemente de lo que hayas hecho, dónde hayas estado, cuánto debas, tu experiencia es valiosa, ¿no? Tu palabra sigue contando, ¿no? Que creo que muchos de nosotros dejamos de confiar en esa capacidad de existir y de compartir con el mundo, ¿no? Entonces les decía, me gustaría detenerme un poco en el tema de la serenidad. La serenidad me gustaría desglosarla con algunos de sus elementos. El primero de ellos es la tranquilidad emocional, una sensación de calma y estabilidad emocional, incluso en momentos de adversidad, y que es algo que yo les decía, voy a ir reiterando, ¿no? Vivir en sobriedad no se trata que no va a haber, no se trata de que no haya problemas, no se trata de que no haya dificultades, se trata de la forma en la que nosotros enfrentamos esas dificultades, ¿no? Entonces, muchas personas que logran conocer, que es uno de los objetivos de nuestra casa, conocer al pie de la letra la enfermedad, podemos tener una sensación de calma y estabilidad incluso cuando la enfermedad se manifiesta, incluso cuando tenemos dificultades o conflictos internos, podemos sentir esa tranquilidad. Un segundo elemento es la paz interior, un sentimiento profundo de paz y contentamiento que no depende de circunstancias externas. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos enmiendas, cuando nosotros hacemos cartas duelo, llega esta paz de poder expresarme, ¿no? Esta paz que en algún momento de mi vida no tuve porque no hablaba, porque no expresaba lo que yo sentía, y ahora lo puedo hacer, ¿no? Y todo este miedo al escrutinio, el miedo al juicio, que es algo que se alimenta mucho en los grupos de ayuda mutua, el cancelar el juicio, el que sea un espacio libre de estas violencias del mundo, donde nosotros podemos vivir esta paz interior. Y todo esto pues desemboca en la aceptación, esta capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni resentimiento. Leyendo el capítulo en el que está basado esta presentación y estas promesas, muchas veces se hablaba de consecuencias, ¿no? Y la paz que nos iba a dar aceptar la realidad tal como es, incluso cuando esa realidad es una realidad dolorosa. Se hablaba, por ejemplo, personas que han cometido delitos, que dicen, bueno, a lo mejor no quiero vivir la experiencia carcelaria, no quiero pagar la deuda que tengo, pero una vez que acepto las cosas tal como son, ¿no? Las puedo vivir sin resistencia ni resentimiento, ¿no? Y hay muchas historias, muchas historias de personas que viven procesos de rehabilitación, procesos carcelarios, cualquier tipo de proceso de recuperación donde dicen, podré estar yo confinado en este espacio, pero nunca me había sentido tan libre, ¿no? Y eso es algo que yo he visto de primera mano aquí en nuestra casa, ¿no? Cuando las personas encuentran este espacio para ser ellos y ellas mismas, ¿no? Esta aceptación, insisto, de la realidad tal como es, ¿no? Sin exagerarla, sin minimizarla, ni mucho menos. Una de las grandes, y que lo vamos a reiterar también como promesa, es la libertad de las obsesiones.
¿no? La serenidad va a incluir entonces la liberación de las obsesiones y pensamientos compulsivos relacionados con la adicción. Y es una fórmula muy sencilla. Cuando uno atiende el dolor que alimenta la adicción desaparece, ¿no? Y no es como, y lo vamos a concluir, no como una cura, sino como algo que puede ser atendido, ¿no? Y una de las cosas que pueden ser atendidas son las obsesiones y los pensamientos compulsivos, ¿no? Las personas y que lo vamos a revisar ahorita, desde la honestidad, hablan de pues lo que desean, ¿no? Consumir, fugarse, no estar acá, ya sea física, emocional o espiritualmente. Vivir en sobriedad nos libera de esas obsesiones, ¿no? Es decir, no nos dejan un estadio en el que no tenemos que huir, ¿no? Normalmente la adicción es esto, una ruta de escape a una realidad que es hostil, a una realidad que es dolorosa. Esta libertad pues nos dice, pues no hay nada que temer, ¿no? Estamos haciendo lo que nos toca y eso es más que suficiente. Finalmente, la serenidad también va a incluir la conexión espiritual, una sensación de conexión con un poder superior o una fuerza espiritual que trasciende el yo individual. E insisto, la concepción del poder superior no tiene que ver necesariamente con deidades o religiones, sino con cualquier cosa que trascienda el yo individual, o sea, yo como persona, cualquier cosa que me ayude a salir de mí mismo, cualquier cosa que me ayude a entender el mundo desde otras perspectivas que no sean las mías, porque las mías están rotas de muchas formas. Yo siempre comparto con nuestros residentes que las personas neuróticas con adicción, con codependencia, somos personas que narramos de forma muy pobre nuestra realidad, ¿no? A lo que nos referimos es que no somos precisos al narrar nuestra realidad. Entonces, cuando nos conectamos con otras personas, con algo en lo que confiamos, algo en lo que podemos encomendar nuestra vida, la cosa es muy diferente, ¿no? Entonces, quería detenerme aquí en el tema de la serenidad porque creo que muchas personas que conozco la han vivido y justamente toda esta tranquilidad, paz interior, aceptación, libertad, conexión, es algo que muchas personas buscamos en el consumo, ¿no? Creemos que si consumimos vamos a encontrar tranquilidad, creemos que si controlamos a la otra persona vamos a encontrar paz interior, creemos que si yo me doy esta dosis de esta sustancia nueva voy a aceptarme a mí mismo, voy a aceptar el mundo, me voy a liberar, voy a conectarme. Y me compartí un compañero, todo eso que yo buscaba en las drogas, lo encontré en la sobriedad, ¿no? Yo estaba buscando en las drogas esta capacidad de aceptarme a mí mismo porque había mucho autorrencor, porque me caía yo muy gordo, porque no me podía llevar bien con los demás, y todo eso que yo buscaba en las drogas lo encontré aquí, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan relevante la serenidad y la conexión que tienen, digamos, las 12 promesas con la adicción activa, ¿no? Creo que si nosotros hiciéramos una conferencia sobre las 12 promesas que nos hacen las drogas, serían similares. Sin embargo, son promesas que no se cumplen. Yo la metáfora que uso con los residentes es que con una mano me acaricia la sustancia y con otra me apuñala el alma, ¿no? Entonces, creo que la diferencia, digamos, entre estas promesas es que una es de satisfacción inmediata y con efectos colaterales nocivos a largo plazo, y la sobriedad es justo lo contrario, ¿no? Algo que posterga a lo mejor la gratificación, pero al mismo tiempo se traduce en una gratificación constante, estable, conectada, libertaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es el concepto de serenidad de la tercera promesa. La serenidad en AA no significa, como mencionaba ahorita, la ausencia de problemas o desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con tranquilidad, sabiduría y fe. Es un resultado de la práctica de los principios espirituales y la transformación personal que ocurre al trabajar los 12 pasos. Es algo que aquí repetimos constantemente, ¿no? La vida es dura, difícil, compleja, con o sin sustancias, ¿no? La serenidad, entonces, va a ser que una perspectiva de vida, una visión del mundo que me permita enfrentar esos desafíos sin que yo tenga que poner en riesgo mi salud física, mental, espiritual y la de los otros, ¿no? Entonces, creo que es desde mi punto de vista, una chulada, ¿no? Este concepto de serenidad, porque muchas veces no lo hacemos y pareciera, ahorita también vamos a hacer algunas precisiones sobre las promesas, que esto es una cosa mágica, pues lo es y no lo es. Lo es porque sucede, lo es porque para muchas personas que yo decía consideran inconcebible este cambio, sucede y no lo es porque es un trabajo.
¿no? A final de cuentas no es un chasquido de dedos donde todo cambia de manera espontánea y mágica, no, es un trabajo diario, ¿no? Y eso es algo que reiteraremos más adelante. La quinta promesa es: desaparecerá el sentimiento de inutilidad y lástima por nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que dejaremos de sentirnos inútiles y sin valor, y se relaciona mucho con esta otra promesa de los fondos, ¿no? Pareciera que yo, por ser una persona con adicción, no tengo valor alguno y no hay ninguna utilidad en lo que yo hago. Muchas veces, una de las preguntas que hacemos aquí cuando los residentes llegan, en un ejercicio colectivo que tenemos, es: ¿cuál es tu definición de éxito? Y muchas veces las definiciones de éxitos que tienen las personas pues tienen que ver con acumular riqueza, ¿no? Cumplir con los estándares sociales, la casa, el coche, los hijos, la familia, etcétera, etcétera. Y pareciera entonces que si esto no está aquí en el proceso de recuperación, pues nada tiene valor. Y aquí es donde nosotros exacerbamos estos valores intrínsecos a las personas, ¿no? La dignidad humana, el merecimiento, pues, que no es condicionado, que muchas de las veces las personas caemos en adicción porque estos principios o estas recompensas de la sobriedad no son condicionados. Es decir, solo si cumples tal o cual meta, vales. No solo si produces, si trabajas, si te reproduces, vas a ser útil a la sociedad, ¿no? Entonces, son presiones gigantescas que muchas personas con adicción viven, y esta promesa va a desaparecer ese sentimiento de que eres inútil y ese sentimiento de que mereces lástima hacia ti mismo, ¿no? La sexta promesa es: perderemos el interés por las cosas egoístas y nos interesaremos por nuestros semejantes. El enfoque se va a desplazar entonces de nosotros mismos a los demás, una cosa que antes parecía impensable, porque justamente el dolor de la adicción es egoísta, es egocéntrico, es inmaduro, solo se preocupa por sí mismo, ¿no? Muchas personas cuando están viviendo el proceso de recuperación entran en culpa, en angustia, en miedo, en tristeza incluso, eh, porque empiezan a considerar a otras personas, ¿no? Entonces, cuando una persona mide el daño que le hace a su familia, mide el daño que le hace a su propia vida, empieza a reconocer, ¿no? Y es un inicio que es doloroso, pero al mismo tiempo, cuando salimos de este enfoque egocéntrico, este enfoque que no atiende a los otros, podemos conectarnos con los otros, podemos satisfacer nuestras necesidades afectivas que nunca van a depender nada más de nosotros, ¿no? Este mito, pues, de que todos, puede ser uno una isla y no pasa absolutamente nada, es una falacia bien cruel, ¿no? Entonces, este interés por nosotros mismos se va a empezar a diluir y convertirse en este sentido colectivo, en este sentido de afectividad compartida, en esta comunidad que aquí en la casa nosotros trabajamos diario, incansablemente, para que eso ocurra, para que este interés individual vaya hacia el otro, ¿no? Este interés o desinterés por uno mismo se traduzca en terrenos de lo colectivo. Se va a desvanecer también la ambición personal, dejarás de buscar el éxito y el reconocimiento a cualquier precio, que es algo que también detona y desata muchas adicciones, ¿no? Esta imposibilidad o esta frustración de no ser los dueños del mundo, de no ser los mejores en todo, ¿no? Entonces dejaremos de buscar eso y nos enfocaremos mucho más en lo que realmente importa, ¿no? Que a final de cuentas es lo que yo mencionaba ahorita, que era la serenidad, ¿no? Eso es lo que realmente nos va a dejar una vida tranquila, útil y feliz, y no todo esto que se nos dice que tenemos que lograr y que correteamos de manera obsesiva a cualquier precio. La octava promesa nos dice que nuestra actitud y nuestra visión de la vida cambiarán. La perspectiva y actitud hacia la vida mejorarán en el sentido en el que nuestras metas van a ser otras. No, nuestra lectura del mundo va a ser otra, ¿no? Entender la complejidad de una adicción va a ser reconocer justamente esto, salirnos de este terreno del fallo moral. Muchas personas, y lo hemos hablado en otras conferencias, se hablaba mucho de que las adicciones eran de personas perversas, de personas que no se preocupaban por el mundo, que eran mentirosas, egoístas, ¿no? Y que lo único que buscaban era destruirse a sí mismos y destruir a los demás. Esta actitud
pues es propia de la enfermedad mental y no tanto de las características individuales de la persona. Y esa actitud cambia, ¿no? Cuando nosotros logramos incluso separarnos de la enfermedad, aquí en casa tenemos un ejercicio donde nombramos a la enfermedad como forma de despersonalizarnos, decir, esto no es lo que soy, esta no es mi esencia, esto no es lo que me representa como ser humano, y cambia nuestra actitud y la visión de la vida, cómo entendemos el mundo, ¿no? Cómo entendemos incluso todos los conceptos básicos, ¿no? Como el amor, ¿no? La cercanía, la confianza, ¿no? La compasión, etcétera, etcétera. El número 9 es perderemos el miedo a la gente, dejarás de temer a los demás y sus opiniones, que es otro de los grandes motivos por los cuales muchas personas desarrollan adicción, ¿no? El qué dirán, ¿no? La expectativa del mundo. Y esto aquí donde la promesa, hay varias promesas que ahorita vamos a revisar, sobre todo la 9 y la 10, que suenan así como medio locochonas, ¿no? Como si yo tengo fobia social, ¿a poco sí se me va a quitar si entro al programa de los 12 pasos? Y no se trata tanto de desarrollar necesariamente habilidades sociales, sino dejar de temer, tener una voz propia, ¿no? Tener este reconocimiento de que lo que digo cuenta y mi valor como ser humano no está puesto en el otro. Eso creo que es una cosa bien importante que ocurre en los procesos de recuperación, ¿no? Decir lo que soy, lo que valgo, ¿no? Mi destino, mi misión en la vida no tiene que ver con los otros, tiene que ver conmigo mismo, y cualquier cosa que el otro haga o deje de hacer tendrá que ver con el otro, no tanto conmigo, ¿no? Entonces, este miedo al escrutinio, este miedo al contacto, este miedo a la conexión, muchos de nosotros, y lo platicábamos hace rato con el tema de la desconfianza, muchos de nosotros tenemos esas actitudes fanfarronas, ¿no? Prepotentes, pedantes, como una forma de autopreservación, como una forma de autocuidado ahí mal direccionado, y al final de cuentas todo desemboca en miedo, en el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo al escrutinio, ¿no? Entonces, este miedo desaparece una vez que nosotros confiamos en nosotros mismos y confiamos en los demás, que es algo que es una transición que ocurre mucho en los procesos de recuperación cuando las personas están acostumbradas a estar en contextos donde eso no ocurre, ¿no? Donde la gente, pues, sí los castiga, sí los vigila, ¿no? Sí sucede lo platicábamos ayer, antier, en una sesión psicoeducativa donde hablábamos del estigma de la adicción, ¿no? Muchas personas no admiten que son adictas, no porque no tengan un problema, sino porque temen la reacción del mundo ante cuando alguien admita que tiene un problema. Entonces ya no va a ser Juanito, mi hijo, mi sobrino, va a ser Juanito el adicto, ¿no? Entonces, este miedo a qué pensará el mundo, a cómo se va a mover la gente, también se pierde si uno sigue a cabalidad el programa de los 12 pasos. La promesa número 10 es perderemos el miedo a la inseguridad económica, dejarás de temer a la inestabilidad financiera, y esta también es una bien importante, porque muchas personas podríamos interpretar esta promesa como, ¿a poco sí? Yo soy pobre y ya de repente si me meto al programa de los 12 pasos voy a ser rico, y pues no se trata de eso, se trata de el lugar que tiene el dinero en el mundo de la felicidad, en el mundo de la recuperación, en el mundo de la plenitud. Y vamos a dejar de temer este pánico de no ser exitosos financieramente, porque de nuevo, el éxito va a estar puesto en el terreno de la serenidad, ¿no? Y ahí, y esto que este famoso presidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía, ¿no? El tiempo, lo que estás comprando con tu dinero es tiempo, ¿no? Todo este tiempo que gastas en conseguir dinero para comprar cosas, pues es tiempo que puedes gastar para vivir, para gozar, para estar con tus hijos, con tu familia, con quien tú quieras, ¿no? Entonces, este miedo a que el dinero va a dictar mi destino es un miedo que se pierde en el terreno de la recuperación, es un miedo que pasa a segundo plano. Por supuesto que el dinero es importante, hablábamos de deudas, hablábamos de estabilidad, pero no se trata de eso la recuperación, no se trata de eso la paz que estamos buscando. La paz es aceptar lo que es, lo que hay, y lo veíamos en otra promesa, ¿no? El tema de la ambición, este tema de acumular, ¿no? Este tema obsesivo, puedes estar persiguiendo, ¿no? Con un hambre voraz ahí, un alimento que no nos va a nutrir, ¿no? Entonces, por ahí va esta promesa del miedo a la inseguridad económica.
La 11ª promesa es: intuitivamente sabremos cómo comportarnos en situaciones en las que antes nos sentíamos desorientados. Desarrollarás una mayor intuición y sabiduría para manejar situaciones difíciles. Esto lo vimos mucho en la conferencia sobre ansiedad y es algo que yo veo aquí diario en nuestra casa, que es este pánico a no saber cómo reaccionar ante el mundo, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a esto es: reacciona como tú, reacciona como eres, ¿no? Y el gran temor es: ¿y si me equivoco? ¿Y si no puedo? ¿Y si quedo mal? Pues no importa, aprenderás entonces, ¿no? Entonces, se trata mucho de aprender a escoger batallas y todo esto desde la confianza, ¿no? Desde este interés por uno mismo, este interés por la valía y este interés por que esta valía no está condicionada a mi interacción con el mundo, ¿no? Entonces, si a final de cuentas valgo por lo que soy, no por cómo luzco, si cuánto tengo, pues ¿qué importa? ¿No? Nos desprendemos de esto y seguimos nuestra intuición, ¿no? Digo, pues quiero tener esta amistad, quiero ver tal película, quiero tomar tal decisión, pues ya la puedo tomar desde un lugar mucho más tranquilo, donde pues no va a definir quién soy, cuánto valgo esta decisión, y desarrollamos algo que es muy valioso para personas neuróticas: la intuición. Decía Karen Horney que lo contrario a la neurosis era la espontaneidad, ¿no? Entonces, esta intuición que se desarrolla en la 11ª promesa es algo que nos libera del mundo a final de cuentas, pues, ¿no? El miedo al ridículo, el miedo al, bueno, si quieres bailar, baila, no importa, ¿no? Y que, de nuevo, muchas personas que son atrapadas por esta ansiedad desarrollan y mantienen adicciones justamente porque no creen en su intuición, no creen en eso que nos habita desde que somos pequeños. Y finalmente, la 12ª promesa es: repentinamente nos daremos cuenta que Dios está haciendo por nosotros lo que no éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Experimentaremos una sensación de confianza y fe en un poder superior. Muchos de nosotros vamos a encontrar esta piedra, esta pared de piedra que no lograremos penetrar, y en lugar de decir: oh, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, tengo que drogarme o liberarme o escaparme o controlar a la otra persona, vamos a soltar y vamos a decir: Dios va a hacer eso que yo no puedo hacer. Y este Dios como nosotros lo concebimos, ¿no? Este concepto, yo decía incluso que podría ser el mismo grupo, ¿no? Entonces decir, pues yo no tengo la respuesta, pero mira, voy a ir a grupo, me voy a subir a tribuna y veremos qué pasa, ¿no? Entonces, estas son las promesas que nos hace el programa de los 12 pasos e insisto, son promesas que de repente parecen medio mágicas, pero requieren un trabajo, y parte importante de esta presentación pues es hablar de ese mismo trabajo, ¿no? Estas promesas se cumplen, insisto, no por arte de magia, sino con un trabajo constante. Entonces, hablaremos entonces de unas consideraciones sobre estas promesas. Estas promesas son promesas, no garantías. Las promesas no son garantías de un resultado específico, sino más bien indicaciones de lo que puede suceder cuando se trabaja el programa honestamente. Una de las cosas que cuando las personas son renuentes al tratamiento o a la duración del tratamiento es: mira, lo peor que puede pasar es que te recuperes, ¿no? Si tú sigues, que a lo mejor no logran concebir un poder superior, que no logran creer en la solución de AA, que no creen que tienen una adicción, que es algo que pasa mucho, decir, bueno, si tú sigues esto al pie de la letra, lo peor que puede pasar es que te recuperes, ¿no? Entonces, esto no es una garantía, es simplemente sentido común, ¿no? Si tú sigues estas indicaciones, es muy posible que vivas este estilo de vida. La segunda consideración, les mencionaba yo ahorita, requieren trabajo y dedicación. Las promesas de AA no se cumplen automáticamente, requieren esfuerzo, dedicación y compromiso con el programa. Y una de las primeras preguntas que se hace en el terreno de las adicciones es: ¿qué estás dispuesto a hacer para recuperarte? Y la respuesta inequívocamente tendrá que ser lo que sea necesario. Si la persona tiene esta disposición, y esta dedicación a este trabajo, es muy posible que estas promesas se cumplan. Estas promesas son personales y individuales. Las promesas de AA pueden manifestarse de manera diferente para cada persona, dependiendo de sus necesidades y sus circunstancias únicas. Algo que es muy sabido en AA, en NA, es que todo este programa va a aplicar distinto para cada persona, ¿no? Entonces, a lo mejor viviremos esta sobriedad, esta estabilidad
esta serenidad de formas distintas en diferentes contextos, ¿no? Y cada uno lo viviremos diferente. No todo mundo lo vive al mismo tiempo de la misma manera. Otra consideración es que se centran en la transformación interna. Las promesas de AA se enfocan en la transformación interna y el crecimiento personal más que en la resolución de problemas externos. Insisto, AA no nos va a quitar nuestras deudas, ¿no? AA no nos va a quitar estas responsabilidades ante el mundo, nos va a ayudar a enfrentarlas diferente. Y a esto me refería yo con el tema del dinero en esta novena promesa, ¿no? Donde se hablaba, esta urgencia, esta prioridad que tiene el dinero va a disminuir, pero esto va a ocurrir dentro de mí, no afuera. No va a disminuir mi deuda en el banco porque yo esté en el programa de recuperación. No ocurre de esa forma. Se centra en cómo yo percibo la deuda, cómo yo percibo el mundo externo. Finalmente, estas promesas son un proceso, no un destino. Las promesas de AA representan un proceso de crecimiento y transformación continuo, no un destino final. ¿Qué significa esto? Que nosotros estas promesas las podremos vivir un día a la vez, ¿no? No es algo que vamos a estar ahí batallando todos los días sin recibir nada a cambio. Eso no va a suceder. Y cuando recibamos eso a cambio, tampoco va a llegar todo de un jalón y mi vida va, insisto, a cambiar mágicamente y todo va a estar súper chido. No funciona así, ¿no? Son un proceso y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Algo que a mí me voló la cabeza como concepto y que es una de las cosas que yo más aprecio del programa de los 12 Pasos es que la espiritualidad no es una teoría, es una práctica. Y esto es crucial para entender el proceso de recuperación. No es un proceso intelectual, no es un proceso racional, no es un proceso escolar, es un proceso emocional. Es un proceso espiritual, es una cosa que está viva y en movimiento y en constante cambio y evolución, ¿no? Entonces, muchas personas le llaman los burros llenos de literatura, se pueden aprender de memoria todos estos conceptos, yo podría comunicárselos, pero el tema al final del día es qué tan bueno soy aplicándolo. No se trata tanto y lo marca este capítulo en particular, ¿no? Muchas personas, no somos verdaderamente honestas, ¿no? Decimos que somos honestas, decimos que andamos ahí en el mundo de la recuperación, pero esto es un proceso que se ejecuta desde el interior, ¿no? Entonces, esto creo que es una precisión bien importante porque no se trata de la lista, pues, ¿no? Sino de cómo lo vivo, a final de cuentas. Estas cosas están encarnadas en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos que ejecutar nosotros en general para poder acceder a estas promesas, ¿no? Yo aquí les comparto 4 de los principios espirituales más importantes, pero hay muchísimos más. Si alguien está interesado en que ahondemos en cada uno de ellos, lo podemos hacer. El más importante que yo he reiterado en la literatura, en la experiencia clínica, en la experiencia personal, va a ser la honestidad. Esta capacidad de romper la negación de todo aquello que me está lastimando, de todo aquello que no quiero admitir, de todo aquello que me está destruyendo por dentro, ¿no? Esta honestidad va a fomentar la autorreflexión, esta claridad interna me va a permitir poner las cartas sobre la mesa, las que necesito poner, no las que quiere el mundo, no con las que puedo quedar bien, las que realmente quiero, ¿no? Y esta honestidad va a establecer una confianza, porque no hay nada más que perder, ¿no? Si yo ya confieso, que es uno de los pasos importantes, ¿no? El quinto paso nos habla de, una vez que hacemos un inventario moral, una lista de estas cosas que nos habitan, compartírselo a alguien, porque esta admisión individual no es suficiente, hay que compartirlo con el mundo para poder habitar en él. Si solo yo acepto que hice tal o cual cosa y no se lo digo a nadie, voy a vivir con esta cosa dentro de mí, carcomiéndome, y eso, adivinen qué, me va a llevar al consumo, me va a llevar a controlar. Muchas veces que yo no sea honesto ante mí mismo y proyecto mis necesidades en mi hijo, en mi hija, va a desembocar en la tan famosa codependencia, ¿no? Entonces, ¿qué permite esta honestidad? El crecimiento personal, ¿no? Nos hace crecer como seres humanos, esa admisión de errores, la reparación, ¿no? Es este tema de poder decirle al mundo, esto es lo que soy, esto es lo que hay, y si hay que hacer cambios, pues los haremos, pero desde esta honestidad, desde este primer valor tan fundamental en el primer paso.
Esta honestidad facilita la rendición de cuentas. Justamente hablaba yo de la reparación. Esto, pues si yo soy honesto, si yo hago la cuenta de forma clara, decir esto es lo que debo, pues puedo empezar a abonar, ¿no? Lo que sea, cualquiera que sea mi deuda, ¿no? La honestidad va a ser un requisito para la recuperación. No hay promesa posible que se cumpla si nosotros no somos honestos, ¿no? Se habla mucho de que la deshonestidad puede darnos muchas cosas, pero una de ellas no va a ser la tranquilidad, ¿no? Entonces, esta honestidad va a ser un requisito fundacional, indispensable para la recuperación. Después tenemos la derrota, ¿no? Este otro principio que nos va a ayudar a reconocer lo impotentes que somos ante las sustancias, ante las ideas, ante las personas, ¿no? Derrotarme ante lo que no puedo controlar, me va a ayudar como un ejercicio de humildad, ¿no? De dimensionarme, de decir, pues no soy tan relevante como yo creía, no soy tan poderoso como yo creía, y también ayuda al fin de la negación, igual que la honestidad, ¿no? Esta derrota nos puede ayudar a decir, tengo un problema y puedo buscar ayuda. Esta derrota de decir, no puedo con esto, nos va a ayudar a cambiar nuestra actitud, nos va a ayudar a aprender de nuestros errores, nos va a ayudar a empatizar con los errores de otros, nos va a ayudar a agradecer lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo bien arduo, es un trabajo bien complejo de hacer, porque, insisto, yo les puedo hacer esta lista muy mona, muy bonita, ¿no? Y pues sé humilde, pero practicarlo, ejecutarlo, es una cosa bien distinta, ¿no? Bajarle 2 rayitas, bajar los cuernos, dicen acá, ¿no? Como este acto de no puedo, está bien, no entiendo, no comprendo el mundo, no tengo una solución para este problema, no tengo una respuesta para esta pregunta. Todo esto son lo que la derrota como principio nos puede dar. También el servicio, que es uno de los principios que a mí me parecen más valiosos y los que más me han ayudado a mí como persona que se dedica a esto y como persona que también se percibe como en recuperación, es el servicio, el poder dar a otros lo que hemos recibido, ¿no? Y esto, por principio de cuentas, va a fortalecer la propia recuperación, ¿no? Que yo pueda compartirme, decíamos hace rato, abandonar este estado egoísta, este estado egocéntrico, donde yo puedo, no estoy en tanta falta, no estoy en tanta necesidad, donde puedo compartir con el otro, ¿no? Fomenta también, al igual que los otros principios, la humildad, crea un sentido de propósito, ¿no? Insisto, si se dan cuenta, estas promesas tenían mucho que ver con abandonar este mundo del escrutinio, del juicio de los otros, y el servicio crea ese sentido de propósito, ¿no? Esta idea de que si a lo mejor no pude ayudar a la gente que quería ayudar, pero ahora ayudo a esta persona que está sufriendo. Y esto yo lo he vivido en carne propia, ¿no? A lo mejor habrá un mundo donde yo no soy aceptado o bien recibido, pero este servicio, este poder comunicar a otras personas el aprendizaje de mi dolor o de mis propios errores o de mis propias fallas, puede darme un propósito en la vida y que es algo que está alimentando mi trabajo en este mismo instante. Este servicio también va a promover la unidad, esta colectividad, ¿no? Es una forma de gratitud incluso, ¿no? Decir, pues agradezco tanto lo que tengo que lo voy a repartir, ¿no? Y que es algo que sucede mucho en el servicio, ¿no? De toma lo que necesites y deja al otro lo que, a la siguiente persona para que también se sirva, ¿no? Entonces, este servicio va a ayudar a mantener la sobriedad, nos va a estar dando, ese es un alimento del alma, ¿no? Es algo un ejercicio donde yo me puedo deshacer de mi ego, me puedo deshacer de todas estas ideas que me habitan, todas estas dudas, todos estos miedos, y digo, bueno, aquí está esta evidencia viva de que puedo aportar algo al mundo, ¿no? Todas estas dudas de ser inútil, ¿no? De no tener, de ser un bueno para nada, esto lo va disminuyendo, ¿no? De nuevo, servir cuesta, ¿no? Y es un tema que nosotros lo vemos aquí con las personas que trabajan en servicio aquí en nuestra casa, ¿no? Cuesta porque me confronta en mi propia enfermedad, me confronta, me dice dónde estoy en mi propio proceso, pero al final del día es una cosa que nos llena de gratitud y de satisfacción. Finalmente, el crecimiento espiritual como gran principio rector para que se cumplan las promesas, ¿no? La conexión con un poder superior, la práctica de los mismos principios, el trabajo de los pasos, la meditación y la oración como actividades básicas de la recuperación, esta reflexión, esta introspección diaria sobre quiénes somos, para qué estamos en el mundo, qué lugar ocupamos, el crecimiento personal,
que se traduce en mayor autoconciencia, autoaceptación y autoestima. Todas son, si se dan cuenta, son trabajos bien complejos y que están en cada uno de los planes de tratamiento que hacemos acá en la casa, que van favoreciendo que las personas desarrollen esta habilidad de confiar, esta habilidad de soltar, esta habilidad de crecer. El mismo desarrollo de la empatía y de la compasión que a veces no recibimos en algún punto de nuestras vidas y por lo tanto no sabemos ejecutar en el presente. Este desarrollo de empatizar y decir, siento, conozco el sentimiento que estás compartiendo, ¿no? Veo con compasión y no con juicio tus errores, ¿no? Veo con flexibilidad todo aquello que te está atormentando para poder acompañarte. Finalmente, el aumento de la gratitud y la humildad como parte del crecimiento espiritual de todas las personas que estamos en este programa. Entonces, digamos, estas son, insisto, de manera muy general, algunos principios que podrían ejecutarse para que estas promesas que nos hace AA se puedan cumplir. Son estas promesas extravagantes, nos dice el texto azul. No lo creemos, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema del trabajo diario, el trabajo constante. Las promesas podrían sonar extravagantes si las pensamos, como les decía yo hace ratito, como un acto de magia, ¿no? Como algo ahí que sucede de la noche a la mañana. No es así, ¿no? Insisto, lucirá diferente para cada uno de nosotros, para algunos llegará antes, para otros llegará después, pero siempre se van a realizar si trabajamos para obtenerlas. Y finalmente, una reflexión que me parece muy valiosa y potente es, ¿estamos curados, ¿no? Después de todos estos actos y promesas cumplidas? Y la verdad es que no, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? En el programa de los 12 pasos vivimos un día a la vez, ¿no? Estas promesas se cumplen un día a la vez, ¿no? Entonces, esta cura no llega nunca de forma definitiva, pero suspendemos esa condena a la neurosis, al miedo, al pánico, a la ansiedad, al dolor, un día a la vez, y toda esta suspensión de esta condena va a depender del mantenimiento de nuestra condición espiritual, ¿no? Muchas personas que reinciden en el consumo decían, oye, pero si estuve internado tanto tiempo y seguí todas las sugerencias y estuve ahí enclaustrado y haciendo lo que me decían, y luego salgo y no funcionó, ¿qué pasó? El tema es que la constancia, ¿no? Que esta recuperación, que esta sobriedad necesita mantenimiento y necesita mantenimiento diario, ¿no? Entonces, esta condena se va a reactivar si nosotros abandonamos estos principios, estas promesas se van a retirar si nosotros abandonamos el trabajo diario. Es un trabajo que muchas veces es una cosa muy compleja, es una cosa difícil de ejecutar, pero un día a la vez lo podemos ir desarrollando. Y pues nada, esta es la información que yo quería compartirles el día de hoy. Yo estoy muy convencido de que es un formato de trabajo que dota a las personas de un sentido bien diferente, ¿no? No se trata de una receta clínica, no se trata de una metodología médica, se trata de algo que se comparte con el mundo, que se comparte con nosotros y que nos cambia por dentro, estando hombro a hombro caminando en este andar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por el favor de su atención. Lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Nos vemos en un par de semanas para una conferencia nueva acá en Casa Budi Adicciones. Yo soy Diego Lucano y una chulada estar con todos y todas el día de hoy. Nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien y muy bonita noche.